Buenos días, mi nombre es Diego Gil y junto con mis compañeros Mateo Ortiz y Jonathan Arango presentaremos la ruptura de la palabra del texto Ética Nicomaquea. Muchas gracias por su atención. Bueno, para dar una introducción, tenemos que partir del mundo homérico, donde son fundamentales algunos términos dentro de la ética griega, como los términos agatos, kalos, arete, dioscasione, aisron, ocios, dic, temis, elenchos, etc. Estos términos seguirán marcando distintos contextos para poner una línea imaginaria como un límite, una revolución sobre nuevas teorías que aceptarán Platón y Aristóteles, tales como las introdujo Homero, tales como la poesía lírica, la tragedia, los historiadores, eh, harán dentro de la ética griega una nueva etapa. Pero aquí lo que resalta en sí es lo que hizo la escuela sofística, que dio un giro importante dentro de la historia sobre las relaciones sociales que había en ese momento, donde todos los poderes recaían sobre una persona. Él creó esta escuela, eh, dio a conocer la aparición del demos, que básicamente es el momento donde surge una democracia, que es un sistema de gobierno que permite a, a la sociedad, la cual está dirigida por ellos, expresar su opinión y que básicamente ésta sea escuchada, por lo que fue un cambio muy importante, pues pasar de al mandato de una sola persona a dividir también el poder en básicamente tres ramas. Bueno, en la página 40 nos empieza diciendo o hablando sobre el derecho a opinar y las diversas circunstancias al romper la imposición del discurso preeminente. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O qué nos quiere dar a entender esto? Pues por primera parte tomemos la palabra imposición. ¿Qué nos quiere decir esto? La palabra imposición nos quiere decir que es algo obligado o que es algo obligatorio. Entonces, ciertamente esta imposición del discurso preeminente va impulsado todo ello por el escepticismo ante el lenguaje. Pero recordemos que el término escepticismo nos quiere decir que es una doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. A lo que concluimos, o en contexto con lo dicho anteriormente, es que la imposición va dirigida o va dirigido y unido por el escepticismo. Esto define la nueva ética de la polis, que la polis nos dice que es el lugar del individuo, que como fin busca la armonía y un proyecto de organización colectiva. La polis además nos plantea una nueva forma de hazaña individual, muy lejos del espejo homérico. En la siguiente página, él nos habla de cómo los primeros diálogos de Platón expresan claramente su inconformidad en tanto la pérdida del respeto hacia el lenguaje, donde básicamente el discurso se quiebra de tal manera de que eh, del poema donde nadie habla del lenguaje. A pesar de que hayan muchos discursos, básicamente él no se siente conforme sobre, sobre la manera de la cual se pierde una idea clásica que se llevan pues en la ética griega.
donde también los conceptos mencionados anteriormente se empiezan a perder. Estos empiezan a perder su poder. Tenemos por contraparte eh, que Heráclito destaca un carácter bastante raro y peculiar del principio de la firmeza, donde él opina de lo que es el demos, donde él describe: es necesario que el demos luche por su nomos como por sus murallas, donde el nomos, este término griego, se puede traducir a que la ley como fundamento de la naturaleza, la ley descansa en los atabares humanos, en su historia y sus situaciones vitales concretas y contingentes, donde él dice que es precisamente el pueblo, el demos, la nueva clase que emerge en la historia griega, quien debe asumir la diaria conquista del nomos. Bueno, en la página 42 nos habla que se debe asumir la diaria conquista del nomos. Recordemos que el nomos se refiere a los códigos provisionales de la conducta social y política. Ya no es el rey que esclaviza, sino es una fuerza que crece en la libertad, ¿cierto? Como es recitada en el texto de Heródoto, que dice que somos libres, pero no totalmente, o no completamente, ya que tenemos un dueño que es el nomos, como lo había mencionado anteriormente, que se refiere o que nos hace referencia aquí es una ley que nos restringe esa libertad. De esta manera que relativiza a los impulsos de la sociedad y al adecuado acoplamiento, ¿cierto? Al adecuado acoplamiento a la ambigüedad e inestabilidad de la historia. Pero además, frente al ideal homérico de modelo y admiración o sumisión surge en la época de los sofistas. Una más amplia perspectiva es el diálogo con las palabras, la crítica a los conceptos de la tradición, hace, hace resquebrajarse al modelo heroico. Bueno, en el capítulo 43 nos habla sobre la libertad, que esto se presenta pues tal vez como una imperfección, como un estado de indigencia, que sin embargo pues es el elemento fundamental de la cultura. Listo, por otra parte pues nos habla sobre que el ser del hombre está, que en consecuencia más próximo a ese proceso continuo de construcción y destrucción, que pues hasta cierto punto Gin está ahí expresa. Por ello, precisamente puede educarse, o sea, puede admitir que con la posibilidad de un de una individualidad libre, se alcance pues la realidad de una humanización, de una estructura superior, más diversa y rica que la que el monótono ritmo de la naturaleza nos permite. También nos dice que poner en marcha este proceso pues es necesario. Vive en el mundo de la naturaleza. Pues esto porque el ser humano se ha desprendido de esa originaria matriz y se ha instalado en el territorio de la cultura, que es fruto de la escasez, de la historia y de la inteligencia obligada, al cambio, a la adaptación y sobre todo pues a la creación. Listo. Ahora en el capítulo 44 pues nos habla sobre que aquellos términos que pues al expresar comportamientos colectivos sancionados por el tiempo pues llevan consigo el cumplimiento de unos gestos morales desplazados, ya de la originaria costumbre pues que los provocó, pero pues también la terminología pues ética en esta se ha ido imponiendo en un espacio social donde la aristocracia pues delimitaba su concepción del hombre y de las relaciones humanas. Por eso pues la democracia griega se ve obligada pues a un radical proceso de revisión y que pues es más complicado a un imprescindible proceso de reconstrucción.